Hola, buenos días y bienvenidos a WeContract. Primero quiero agradeceros en nombre de WeContract vuestra asistencia y esperamos que los contenidos que os hemos preparado para esta sesión os gusten. Antes de empezar, os voy a explicar un poco quiénes somos y qué hacemos en WeContract para los que no nos conozcáis y los que nos vean también a través de nuestra plataforma de YouTube, porque estas sesiones siempre las grabamos. Yo soy Mafalda Segués, Showroom Manager de WeContract, y WeContract es un showroom colaborativo donde participan 15 empresas. Son 15 empresas diferentes y complementarias, y gracias a la sinergia de todas ellas hemos creado este showroom de 320 metros cuadrados en el centro de Barcelona. Es un showroom 100% profesional, una herramienta de trabajo para vosotros para que podáis venir a preparar vuestros proyectos, venir con vuestros clientes, utilizar nuestros espacios, nuestro material lab, nuestros espacios expositivos, y al final es una visita eficiente porque en un solo espacio estáis visitando a 15 empresas a la vez. Entonces, las empresas que colaboran en el espacio son las que veis en pantalla. Os voy a decir lo que hace cada una de ellas para que tengáis también esta visión más global. Tenemos a Bari Perfil, que son revestimientos pavimentos, Busper Carpintería Industrial, Karim Visa Carpinterías de Madera, Decosan Mobiliario de Baño, Hans Grohe Axor Griferías y Complementos, Inclas Mobiliario, Luxes Iluminación, Marazzi Revestimientos y Pavimentos, Nidus Colchones Premium, Noela Marquet Perfilerías Decorativas de Poliestireno y Poliuretano, Saint Honoré Contract Revestimientos Vinílicos, Papeles Decorativos, Revestimientos Fonoabsorbentes, Sona Arauco, Materias Primas, HPLs, Melaminas, Tableros, Tarimatec, Tarima Técnica y Revestimiento para Exterior, BF, complementos de manetas de puerta, tiradores, pomos, y Cenio, nuestra empresa de domótica. Como veis, prácticamente es una cobertura total de un proyecto 360 grados y serían todos los partners que tenemos aquí en el espacio. Luego, lo que sí que es importante es que para venir al showroom pidáis cita previa, porque yo gestiono a las 15 empresas y entonces si ya necesitáis el contacto con el canal prescriptor, yo ya os facilito también esta gestión. Luego también de WeContract, explicaros que es un proyecto gestionado y promovido por Ambit Cluster. Desde Ambit lo que hacemos son proyectos colaborativos para internacionalizar a las empresas de innovación. De hecho, los proyectos más representativos son los que veis en pantalla. Tenemos a Interiotel, que es el evento de referencia de interiorismo para hoteles que celebramos una vez al año, una vez en Madrid y otra en Barcelona. Este año es en Madrid, en noviembre. Espero que podáis ir todos, porque la verdad es que el programa está espectacular, y los ponentes, los talleres, las mesas redondas. Así que, bueno, apuntaros ya en la agenda el mes de noviembre de este año. Luego tenemos el proyecto de HighContract, que es una plataforma que también está muy bien, donde podéis encontrar más de 14.000 productos ya preparados para utilizar en proyectos hospitality. Además, dentro de lo que es HighContract está la High Magazine, donde podréis ver entrevistas y proyectos de diferentes estudios de arquitectura y interiorismo. Y os animo también a que presentéis vuestros propios proyectos, porque es una plataforma gratuita y tiene mucha visibilidad porque es para todos los profesionales de habla hispana. Luego tenemos este showroom de WeContract, el showroom de DoContract. Estamos abriendo un showroom nuevo en Lisboa, que muy pronto también ya se podrá visitar. Y luego tenemos otro proyecto nuevo muy interesante, que es el Ambit Hub, que está en el entresuelo del mismo edificio, que al final es un espacio que también es una ampliación de la exposición de las marcas del showroom, pero se puede ver el producto también aplicado al uso. Y es un espacio donde se hacen formaciones y también una zona de coworking. Así que si luego lo queréis visitar, también podéis bajar al entresuelo. Y esto sería un poquito, ¿no?, el ecosistema que forma Ambit Cluster y los diferentes proyectos. Estos son los más representativos por eso, pero tenemos muchos más, pero no os los explicaré ahora, pero sí que os animo también a que entréis a las redes sociales, ¿no?, y a las newsletters para estar también informados de todo lo que realizamos. Y ahora ya sin más sí que voy a presentar la sesión de hoy, que la verdad está muy bien. Hoy hablaremos en torno del proyecto del restaurante imprevisto, bajo el concepto imprevisto pero no improvisado,
que, como el propio título indica, veremos como en un proyecto de restauración no se puede dejar nada al azar. Entonces, a lo largo de esta sesión descubriremos todo el trabajo que hay detrás de un espacio concebido desde la estrategia, la anticipación, la creatividad, el rigor, entendiendo cómo cada decisión, desde la conceptualización hasta la ejecución final, contribuye a construir una experiencia coherente y memorable. Y para profundizar en este proyecto, hoy nos acompaña Pere Cortacans, que es arquitecto interiorista y fundador del estudio que lleva su nombre, quien compartirá con nosotros la visión conceptual del proyecto, su desarrollo y los principales retos afrontados durante su materialización. Además, podemos afirmar de Pere Cortacans que su trayectoria dentro del sector de la restauración, especialmente destacable, con numerosos proyectos de referencia y una sólida especialización en espacios gastronómicos de alto nivel, incluyendo restaurantes reconocidos con estrella Michelin. Una experiencia que refleja no solo un profundo conocimiento del sector, sino también una sensibilidad singular hacia el diseño aplicado a la experiencia culinaria. Así que, Pere, un lujazo. Muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Acabo de presentaros a todos. Pero estás aquí ahora mismo, ¿eh? O sea que yo ya termino en nada, un minuto. En la sesión de hoy también contamos con la participación de Jordi Portet, que es Area Manager de Noelan Market, quien abordará el papel fundamental que desempeñan los materiales y las soluciones de producto en la construcción de espacios singulares, aportando valor tanto desde una perspectiva técnica como estética, y además es una de las empresas que participa en el espacio. Así que muchísimas gracias también, Jordi, por haber aceptado nuestra invitación. Y también nos acompaña David Marín Guzmán, que es consejero delegado de Acadima, quien ofrecerá una visión técnica sobre el proceso constructivo y sobre la importancia de la colaboración entre los distintos agentes implicados para garantizar un resultado coherente, preciso y de máxima calidad. Así que muchísimas gracias, David. Así, sin duda, va a ser una jornada muy enriquecedora en la que hablaremos de diseño, restauración, innovación, detalle y trabajo colaborativo, sobre todo. Exploraremos cómo la suma de experiencia, conocimiento y coordinación entre todos los profesionales implicados permite transformar una idea en una experiencia especial, sólida, sensible y cuidadosamente ejecutada. Y a través de la trayectoria de nuestros invitados veremos cómo, con sus años de dedicación, especialización y exigencia, han dado lugar a proyectos de gran excelencia, como veréis en la presentación que nos han preparado. Y después de su ponencia podréis realizar todas vuestras preguntas y luego ya daremos paso a nuestro Coffee Networking. Así que, bueno, muchas gracias por acompañarnos a todos y damos comienzo. Ahora, Pere. Buenos días a todo el mundo, bienvenidos. Gracias, WeContract, por esta oportunidad. Me gustaría empezar presentando la sesión, como ha explicado Mafalda. La sesión se llama Imprevisto pero no improvisado, y yo creo que el nombre dice bastante sobre cómo irá el tema, ¿no? Si tuviéramos que esquematizarla en una diapositiva, sería esta. 3 empresas, 3 profesionales, 3 personas se encuentran en un determinado punto en el diseño de un determinado restaurante, que es el restaurante Imprevisto. Y esto es una magnífica excusa para explicar las 3 trayectorias que han llevado a ese punto. La relación viene de que de proyectos anteriores yo conocía a David y David me presentó a Jordi Portet. Básicamente es eso. Entonces me toca empezar a mí. Mi nombre es Pere Cortacans y yo soy arquitecto y acabaré la frase dentro de un momento. Nacido en Barcelona, tengo 50 años y estudié arquitectura en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Barcelona entre estos 2 años. El segundo año seguro que os es familiar. El primero fue el año en el que nos dieron los Juegos Olímpicos. Por tanto, mi carrera universitaria en la Escuela de Arquitectura fue totalmente olímpica. Nos prepararon para diseñar
espacios para el tiro al arco, velódromos, aeropuertos. Yo sigo esperando el encargo del aeropuerto. Entre el año 93 y 94 viví en Milán, estuve estudiando en una escuela que se llama Domus Academy, donde más que aprender a diseñar objetos, aprendías a pensar, ¿no? Y luego el año 94 estuve trabajando en un estudio de Ettore Sottsass, un gran nombre del diseño milanés. En estos 2 años aprendí cosas que todavía uso hoy en día diariamente. El año 95 volví a Barcelona y me asocié con mi padre, que era delineante, aparejador y arquitecto, o sea que lo vivía mucho, y fundamos el estudio Cortacans Arquitectos, que se acabó cuando mi padre se jubiló, coincidiendo con la crisis del ladrillo. La verdad es que la sinergia entre los dos era bastante buena. Él era el último miembro vivo de la cátedra Coderc y yo venía de trabajar con Llinàs, con Pep Llinàs, que era de la escuela Coderc también, con lo cual ligaba bastante. Para quien no sea arquitecto, estos nombres no quieren decir nada, pero al final es una especie como de rama de la arquitectura barcelonesa, ¿no? La crisis del tocho, la crisis del ladrillo, 2007 al 14, me pilló con 40 años de edad y 30 personas en plantilla. Y durante esa larga travesía al desierto tuve que decidir qué quería ser de mayor. Y decidí, luego lo veréis, decidí que yo quería diseñar restaurantes. Y una de las reflexiones que tuve que hacer en esta época, o que quise hacer en esta época, después de haber tenido 30 personas en plantilla, es, ¿quiero ser prescindible o imprescindible? Es decir, ¿quiero estar allí al pie del cañón delante todos los días o prefiero estar tomando el sol en una playa de México mientras mi oficina funciona y trabaja y da un buen servicio a mis clientes? Y yo personalmente decidí ser imprescindible. Es una actitud, ¿no? Más o menos en el 2007-2008 yo vivía en Ciutat Vella y cuando los arquitectos todavía nos ganábamos bien la vida, iba a comer de vez en cuando a un restaurante japonés que hay al lado del Colegio de Arquitectos, con mis hijas recién nacidas. Y poco a poco me hice amigo del propietario del restaurante y un buen día me dijo que había cogido un local nuevo, que es este, y que quería que yo se lo diseñara, que yo se lo remodelara. Y claro, yo nunca había hecho un restaurante. Yo lo máximo que había hecho parecido a un restaurante era un comedor de un hotel. El hotel y el comedor del hotel, pero eso no es un restaurante, ¿no? Entonces para mí fue como empezar desde cero, ¿no? Y mientras diseñaba este espacio, que fue el primer restaurante que hice, tuve la suerte de hacer un viaje, un fin de semana a Londres con 2 chefs que hoy en día son muy, muy conocidos, y me di cuenta de cómo funciona la cabeza de un chef, ¿no? Mientras yo entraba en un local en Londres y miraba superficies, yo miraba suelos, paredes, techos, mesas, luces, ellos estaban haciendo un análisis estructurado de un proceso. O sea que estábamos como a años luz, ¿no? Yo miraba colores y ellos miraban técnicas, qué viene antes de qué, y yo pensé, bueno, esto es una flipada, la forma que trabaja la cabeza de un chef, ¿no? Es una auténtica flipada. El segundo viaje que hice fue precisamente a Japón con mi cliente, estuvimos 3 semanas. Cuando volví, admito, reconozco públicamente que tuve que romper todo lo que había hecho y volver a empezar desde cero, porque la percepción, el concepto de Japón no tiene nada que ver con visitar Japón. Hay que ir a Japón, hay que ir, sí o sí. Y después de unos meses de proyecto salió el restaurante Koishunka. Estos 2 pilares que se ven aquí y este pasillo son estos 2 pilares que se ven aquí y el pasillo es este. Bueno, yo quiero hacer esto, eso es lo que yo quiero hacer. Poco tiempo después me contactó Happy Pills, cadena de caramelos. Ellos tenían tiendas que los espacios siempre eran muy estrechitos,
por un tema de que los precios de alquiler eran más económicos, y como eran tan estrechitos, ellos concentraban todo el producto en una pared y dejaban vacío la otra pared. Esta pared era la pared de los logos, de las instrucciones, de las pegatinas, y la otra pared era la pared de las etiquetas, de las urnas, de los contenedores, y por tanto podríamos decir que hay una pared 2D y una pared 3D. A mí me encargaron una tienda sin paredes. Esa es la única foto que me queda de la tienda y quisiera llamar vuestra atención, bueno, es remarcable el hecho de que no tuviera paredes porque todo el proceso de ver la tienda de arriba a abajo, la tienda tradicional de arriba a abajo, en el caso de la tienda sin paredes era de cerca a lejos. Todo lo vertical tenía que convertirse en horizontal. Y quisiera llamar vuestra atención sobre el tamaño de la tienda. 2,4 metros cuadrados es exactamente un 20% más pequeño que una cama de matrimonio. O sea, no que una habitación de matrimonio, que una cama de matrimonio. Entonces, me gustaría pasar un montón de diapositivas relativamente rápido explicando qué hay allí, ¿no? Porque eso es muy pequeño, ¿no? Pero hay un montón de cosas. Lo primero que hay es una especie como de gradería para apoyar urnas. En esa gradería caben 9 urnas, 3, 3, 3, en diferentes alturas, una al lado de la otra. Y si os fijáis, aquí hay como un pequeño agujerito, 1, 1, 1, que tiene que ver con la iluminación. Al lado de esta gradería iban otras graderías más para las urnas y como todo esto, la finalidad era que las chucherías estuviesen retroiluminadas. En aquel momento las tiras de LED, no existía el aluminio, no existían los difusores, no existían las grapas para fijarlas, las cintas adhesivas se calentaban muchísimo, las cintas adhesivas no pegaban bien. Pensé que a lo mejor si conseguía alinear agujeritos, agujerito, 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 conseguiría que la tira de LED no se moviera de su sitio. El transformador se calentaba tanto que hubo que cambiarlo de sitio porque estropeaba las chuches. Detrás de esto iba un expositor también retroiluminado, todo ello dentro de un mueble. Ese mueble tenía sus cajones y sus puertas, tenía una mesita para poder preparar paquetes. Encima íbamos a poner las urnas y los botes. Este era el elemento lateral derecho, por entendernos. El elemento esquinero funcionaba de una forma similar, podías ir metiendo cajitas, en este caso guantes, basura para guantes, botes vacíos, etcétera, una mesita para apoyar un TPV. El otro mueble lateral es idéntico, pero las cajitas cambian y entonces tenemos botes y tenemos otras cosas. Un cuarto elemento simétrico al primero, una puertecita de vaivén y un anillo colgado donde iban 4 focos y donde en un momento dado se podían poner una cortina si teníamos que cerrar la tienda. Y esto fue un enorme aprendizaje para mí porque aprendí varias cosas importantes. La primera es no intentar nunca retroiluminar las espirales de regaliz, porque no hay manera de que la luz las atraviese. Punto número 1. En cambio, los ositos sí, los ositos de colores quedan muy chulos cuando los retroiluminas. Y la segunda cosa es que no hay ni cliente ni proyecto grande o pequeño, lo que hay es reto grande o pequeño. Y prueba de ello es de que todas las diapositivas que habéis visto de este proyecto, de todos los demás proyectos solo veréis una. Y he necesitado como 7 u 8 para enseñaros el proyecto. Y esto yo creo que dice mucho, ¿no? Luego me contactaron, tuvieron un pequeño problema con el logo y tuvieron que modificar el logo. Y para un poquito potenciar el logo este nuevo, que era muy parecido al anterior, pero un poquito diferente, empezaron a pensar en hacer mobiliario, ¿no? Y el primer proyecto de mobiliario, y al final fue casi el único, fue las oficinas. Yo creo que es la única oficina que he diseñado en mi vida. Y la oficina, este era un espacio casi subterráneo en Rambla de Cataluña, que tenía un techo abovedado, en el cual se me ocurrió poner una mesa triple, es decir, en una mesa se sentaba una persona aquí, una persona aquí, una persona aquí, y había una pequeña zona de reunión, y es una mesa triple con 4 patas. O sea, se sientan 3 personas y toda la mesa tiene 4 patas. Entonces la imagen que tenía esto, las patas se iban viendo, se veían, pero daba la sensación como de que flotara, ¿no? Como que no ubicas que las patas no estaban en las esquinas y entonces... Y además
todo esto, dado que el techo era abovedado, se iluminaba solo con 2 focos. La gente podía trabajar sin problemas. Aquí aprendí que un proyecto puede ser a la vez minimalista y totalmente Willy Wonka. Es decir, una cosa y la otra no están peleadas, ¿no? Coincidiendo con una mezcla entre coincidencia y oportunidad, en el año 2013 me saqué el título de sommelier. Y ahora ya puedo presentarme. Hola, soy Pere Crotacans y soy arquitecto y sommelier. Y ahora es cuando todos pensáis, qué rarito eres, ¿no? Y sí, pero me lo paso muy bien. Primero porque cuando eres sommelier las cosas dejan de ser o blanco o negro y pasan a ser o blanco o tinto. Eso para empezar. Y después porque cuando miras cómo funciona un restaurante lo ves de otra forma diferente. Es otra manera de verlo. Y entre el 2000, más o menos 14 y el COVID, el 20, yo trabajé de arquitecto de lunes a jueves y de sommelier los viernes. Y era el responsable de vinos y saques, porque me saqué también el título de saque sommelier, del primer restaurante que visteis. O sea, de lunes a jueves yo tenía clientes con los cuales me iba de cata, aparte de la visita de obra. Bueno, saliendo de la crisis del tocho, me llegó mi primer restaurante después del primero que había hecho antes. Las fotos, esto es estado actual y esto es propuesta y están hechas en la misma dirección las fotos, ¿vale? Este hueco que se ve aquí es la cocina, es ese hueco que se ve allí que es la cocina. Este era el café donde íbamos con el cliente del primer local a tomar café mientras diseñábamos el proyecto. Y cuando se traspasó le llamaron, ¿lo quieres? Rápidamente lo cogió. Un día estábamos en la fábrica de las robatas, de las brasas, de los hornos, y nos estaban explicando cómo funciona una robata, ¿no? Y una robata tiene un cajón metálico lleno de brasa que está dentro del mueble, es un cajón con un ladrillo refractario para que el calor vaya para adentro y no para afuera, y encima de la cual se le coloca una estructura aérea, ¿no? Y estaba el responsable de la empresa con un ayudante levantando la estructura para enseñar cómo se quitaba, para desmontarla y limpiarla y todo lo demás, y de repente le dije, oye, ¿os importa levantarla más? ¿Habría algún problema si os compráramos estructuras sueltas o hay que comprarla con el cajón? Y me dijeron, no, tú pide lo que tú quieras. Y digo, vale, pues quiero 6. Y me dijeron, ¿y para qué? Para hacer lámparas. Es la misma estructura fabricada por la misma empresa. Aquí aprendí que la industria de las cocinas, de los objetos, de los accesorios, de los restaurantes, de la restauración, es súper potente, es local, es súper potente. La gente es súper amable, es súper precisa y están dispuestos a que le des la vuelta en un momento dado a algo. Y eso es una oportunidad increíble de poder interactuar con esta industria, ¿no? En el siguiente proyecto, que esto había sido una tienda de ropa antes de ser un restaurante, este es el proyecto spin-off del Xunca. El restaurante Xunca era un restaurante que durante muchos meses fue, según TripAdvisor, el número 1 de Barcelona. Poca broma. Y cuando lo remodelamos, que le hicimos un maquillaje, había 2 cosas que no se podían corregir. La primera era, el local era ruidoso y no se podía corregir porque el cliente quería que fuera ruidoso. ¿Vale? Y el segundo es que no se podían agrupar las mesas. No había manera de poner más de 6 personas. Entonces nos autopropusimos hacer el negativo, hacer un local súper silencioso con mesas agrupables. Aquí intervino también David, no lo he dicho, pero en el primero también intervino David. Hicimos una sala mega silenciosa con este mecanismo que nos inventamos en el primer proyecto y efectivamente cuando el local estaba lleno a un 50% parecía que estuviera vacío. Este local cerró hace un mes y realmente no se oía una mosca. Y en cuanto al tema de agrupar mesas, el problema es la iluminación. Porque si yo ahora junto esta mesa con esta y antes le he colocado una lámpara decorativa a la mesa, me encuentro con que la lámpara decorativa la tiene el camarero encima de la cabeza como si estuviera en la peluquería, ¿no?
Y si le pongo focos, como la altura del techo no es muy grande, es lo mismo. Está el foco iluminándole la cabeza al camarero intensamente, cosa que no siempre es agradable, ¿no? Resultado, iluminación por bóveda, una tira de LED perimetral en el cajón iluminando el techo y el techo la luz baja para abajo. Y con esto se resuelve todo el problema, es decir, no tiene más historia, ¿no? Aquí consolidé una cosa que ya había empezado a aprender en el primer proyecto, que es que un restaurante, sí o sí, la ropa no te tiene que oler a comida, punto número 1. Punto número 2, la iluminación tiene que ser adecuada para poder ver la comida. Y punto número 3, has de poder tener una conversación. Ya está, olores, luz y ruido. Y eso es una cosa que siempre he intentado introducir en todos los proyectos desde el momento cero. Algunas veces no ha sido posible, pero al menos lo hemos intentado. Y algunas veces el cliente ha dicho, no quiero. Un buen día me llamaron para hacer un restaurante de casi 500 metros cuadrados, en realidad no es uno, son dos. Un restaurante de casi 500 metros cuadrados, con unas condiciones previas impresionantes. Este chef y su mujer sommelier habían sacado una estrella Michelin en Santa Coloma de Gramenet, es decir, en un sitio donde uno se espera cualquier cosa menos comer muy bien. Y cuando les dieron la estrella Michelin, no había nadie más en cocina aparte del chef y no había nadie más en sala aparte de la sommelier. Es decir, no tenían empleados. Y a mí eso me dejó muy impresionado. Entonces, ellos salieron con un checklist, necesito un local nuevo que sea así, así, así. Salieron con un checklist increíblemente preciso. Y cuando no lo tenían contemplado, tenían muy claro hacia dónde tenían que ir. Es decir, si había una opción A y una opción B, que ellos no habían pensado, cuando yo les presentaba la A o la B, decían directamente la A, sin ningún tipo de duda. Y aunque es grande de tamaño, fue rápido de proyecto y de construcción, porque sabían exactamente lo que necesitaban. Aquí aprendí que cuando un chef respira a medio pulmón, lo hace bien, pero cuando respira a 2 pulmones enteros, lo hace mucho mejor. Y aquí hacen platos que técnicamente los podían hacer en el otro local, pero por algún motivo no los hacían, y en cambio aquí sí. Es como darle más gasolina al motor, que ya iba bien, pero le das más gasolina, ¿no? Aquí quisiera hacer un pequeño hincapié en aquella pared esta de aquí. Durante mucho tiempo no había nada, porque era una pared que estaba preparada para tener un carro de quesos y una serie de elementos que iban pasando los años y no llegaban. Y un buen día me dicen, ¿qué hacemos con eso, con esa pared? Y digo, pues mira, no lo sé, pero tengo una amiga que hace unos paneles acústicos decorativos, fantástico, que viene del mundo de la moda, pero que se ha certificado en el mundo de la acústica. Miramos un poquito su web, me dijeron, quiero conocerla. Y aquí intervino Clara Suya, gracias Clara por haber venido hoy, que hizo una pieza que se ha convertido en el centro del restaurante. O sea, ese es el fotocall, de repente. Antes no sé dónde la gente se fotografiaba, pero ahora se fotografía allí, con el chef. Y claro, esto es muy impactante, ¿no? De haber pensado esto desde el principio, pues yo creo que... Pero bueno, se pensó así y así ha sido. En la otra punta del mismo local de 480 metros cuadrados había un rincón donde iba a ir un bar de tapas. Cocinas conectadas por dentro, por pasillos, zona de lavado común, etcétera, etcétera. De estos dos locales de 480 metros cuadrados, el cliente ve 100 más 150. O sea, el 50% del local lo ve el cliente, el otro 50% no lo ve. Está lleno de dependencias técnicas. Se hizo con un presupuesto prácticamente cero. Las sillas recuperadas, las mesas baratitas. El único lujo decorativo, el bar se llama Verat es caballa. El único lujo decorativo fue que la empresa de David nos hicieron un espatulado de pasta de pladur, que es lo más barato que hay en el planeta, de pasta de pladur, que pudiera parecer una escama de pescado. Y entonces pusimos, esos dos señores están aguantando una tira de LED de color azul y la están acercando y alejando de la pared para conseguir el efecto adecuado, la distancia adecuada para que esto pareciera una escama, ¿no? Luego el efecto este queda bañado por la segunda tira de LEDs, que es la blanca, que es la que ilumina las mesas. Claro, aquí se hizo un proyecto sin presupuesto y además, desde el día cero sabíamos que este local era la tormenta perfecta de la mala acústica.
Pero no había dinero, con lo cual, bueno. Pero el cliente se comprometió a ir evolucionando el proyecto. 9 años después damos por acabado el local. Y es así. Este es el mismo local. Lo que pasa es que se le han ido añadiendo capas y más capas y más capas, entre otras cosas, gracias a David, doble capa de material acústico en el techo. Y gracias a Clara, un plafón fantástico, también acústico, que mejora la reverberación con el cristal, ya que son planos paralelos, ¿no? Y a mí me encanta el hecho de que un proyecto no acaba el día que lo entregas, ¿no? O sea, que una obra no acaba el día que la entregas. Cambiamos de tercio, esto no es un restaurante, pero no todos los días uno tiene la suerte de poder hacer una tienda de 1.650 metros cuadrados en la calle Balmes. Siempre mismo punto de vista en la foto, ¿vale? Aquella luz que se ve allá es la misma luz que se ve aquí, que es la calle Balmes. Aquí el cliente fue súper generoso, súper generoso. Por ejemplo, las vigas estas, lo fácil era cubrirlas con una especie de material cementoso y le pierdes la forma. En lugar de eso, pagó el extra para una pintura que tiene el mismo efecto y así podemos ver la forma de las vigas. En otro lado de la tienda había un trozo de pared de ladrillo y yo le dije, oye, si quieres, ladrillo tenemos de principio al final, podemos picar la pared entera si quieres y tendremos el ladrillo a la vista en toda la tienda, en toda la pared. Venga, pero había un cajón de pladur y pensé, este cajón de pladur aquí, ¿qué vamos a hacer con este cajón de pladur? En medio de la pared de ladrillo. Y aquí aprendí que a veces si te estiran tienes que empujar y si te empujan tienes que estirar. Se me ocurrió revestir el tubo de PVC con una chimenea falsa, ponerle 2 sofás, una moto chula al lado y ese es el punto más fotografiado de la tienda. En lugar de ser uno de los elementos más feos, ha pasado a ser uno de los elementos más positivos de la tienda. Aquí convertí un hábito en elemento arquitectónico. Este restaurante, los 3 hermanos que lo llevan, tenían el hábito de apuntar en las pizarras los platos del día y el cliente que no veía la pizarra, pues le traían la pizarra a la mesa y apuntaban. Y yo creo que les hubiera dado igual si la pizarra estaba aquí y el cuadro estaba allá o viceversa, porque al final el concepto era tener los platos a la vista. Y como resulta que descubrí que un porcentaje muy importante de la facturación son los bocadillos que dan por desayunar, porque ellos abren solo para desayunar y comer, a la noche no abren. Y como no cambian mucho el tipo de bocadillo, pueden cambiar el precio, pero el bocadillo no, lo convertí en un elemento arquitectónico. Esta es la estantería donde se ponen los bocadillos. Y creo que esto es una oportunidad, ¿no? Porque en este caso es la forma de trabajar del cliente, que no solo no se lo cambias, sino que se lo potencias desde el punto de vista arquitectónico, ¿no? Venga, otro proyecto sin presupuesto. Me llaman los clientes y me dicen, ¿qué hacemos con este espacio? Y digo, mira, de entrada me flipa que el suelo sea de color mostaza. ¿A quién se le ocurre poner un suelo de color mostaza? Pero no me disgusta. Y en cambio las paredes rojas estas descafeinadas y me dicen, pues nosotros queríamos lo contrario. Queríamos quitar el color mostaza del suelo y hacer las paredes rojas. Y digo, bueno, vale, pero no será ese color rojo descafeinado que parece que no ha desayunado, ¿no? Vamos a coger un color rojo un poquito más chulo. Y nos dimos cuenta de que el logo y el rótulo eran un color rojo diferente. Vale. Este fue el primer proyecto en el que David nos sugirió utilizar Ideatec, que es el material que distribuye aquí el amigo David Marco, y que lo usamos como arrimadero para evitar los golpes de las mesas en las paredes y al mismo tiempo con un trabajo acústico fantástico, y con el resto de las paredes que hago. Y se me ocurrió utilizar un material que es el material más barato del planeta, aparte de la pasta de pladur que utilizábamos en el proyecto anterior, que es el cemento cola. Esto es lo que ponemos normalmente detrás de las baldosas, raspado con la misma utensilio que se usa para ponerlo detrás de las baldosas, con la particularidad de que esta línea de unión está en la altura en la que el operario hace un gesto cómodo. Ahí se acaba la línea y entonces empieza desde arriba. Para evitar que las líneas me quedaran todas ellas en el mismo nivel,
Le dije, súbete a una escalera 2 peldaños, luego te bajas 1. Y entonces lo hacía lo mismo, pero subido a una escalera o bajado a una escalera. Pintado de color rojo y iluminado con unas lamparitas que, si olvidamos el precio de la lámpara decorativa, la iluminación vale 200 euros. Y aquí me di cuenta de que el proyecto no lo hacía yo. Lo hacía el material, la sombra del material, la mano del operario, la técnica de raspado, las parábolas de la luz. O sea, esto es una decoración que sale sola. Sale sola. De este proyecto no sé qué deciros. Este proyecto también me cambió mi vida, pero de hecho fueron los propietarios los que cambiaron mi vida. Antes y después, antes y después. Uso extensivo del Ideatec en todas partes. Pero allí donde, por ejemplo, este yeso estaba suelto, lo picamos, las baldosas se caían, y salía una pared de hormigón antigua, mal encofrada, porque su idea no era que estuviera a la vista, pues lo dejamos. Oye, es la historia del edificio, ¿por qué lo vamos a tapar, no? Y lo mismo ocurría, aquí no se ve muy bien, pero con las paredes de ladrillo antiguas, ¿no? Están ahí. Y llegó el momento, bonito pero triste, pero bonito, pero triste, pero bonito, de tener que remodelar el primer local que hice. Y entonces es cuando uno se pregunta, ¿y qué ocurre si ahora sé menos de lo que sabía antes? Y no más. Y bueno, y si sé menos, a lo mejor es bueno, ¿no? Saber menos. Han pasado 16 años. Alejandro de la Sota, poco antes de morir, decía, creo que todavía me quedan un par de cositas en la despensa. Bueno, el tiempo dirá si ha mejorado o no. El nuevo Koixunka. Aquí tuve la suerte otra vez de interaccionar con un miembro relevante de la artesanía de Cataluña. Los platos y los vasos los fabrica una ceramista fantástica, Caterina Roma, que está en el Ampurdá, y mi cliente me pidió que le había encargado a ella hacer una tinaja como lavabo, y me pidió que le echara una mano desde el punto de vista técnico, porque claro, eso es una pieza que esculturalmente es una auténtica preciosidad, pero necesita tener una válvula, necesita tener un sifón, uno tiene que poder limpiarlo, ¿no? Que no salte el agua fuera. Y la verdad es que fue una experiencia increíble. Venga, vamos a por el imprevisto. Un buen día recibo unos mensajes y me encargan un proyecto. Me voy a ver el local de los clientes, sudor frío, y luego por suerte me dicen, no, vamos a coger otro local, este no. Vale. Muy bien. Y yo les pregunté, ¿qué os gustaría llevaros de este local al otro? Y me dicen las cortinas. Ni lo dudaron, fue automático, las cortinas. Nos gusta que estén cerca de la entrada y nos gusta el color que tienen. Venga, pues perfecto, ya tenemos algo. Esta es la forma del local que cogieron, como podéis ver, estrechito en la entrada, calle Mallorca, 308, 306, estrechito en la entrada, un montón de espacios técnicos y ancho al fondo. Y este es el aspecto. Fácilmente mejorable. Vamos a hablar de esta sala. Muy bien. En un determinado momento del proyecto, las paredes, paralelas a las paredes, iba una cortina metálica parecida a la que hay en la sala de abajo en el coworking. Pero me di cuenta de que aquí, si yo ponía la cortina pegadita a la pared, me daba un radio de curvatura, y aquí me daba otro por culpa del ángulo ese. Y pensé, qué raro que sean diferentes. ¿Y por qué no separo la cortina aquí y hago más ángulo, no? Bueno, pues porque a través de la cortina se ve la esquina, ¿no? O sea, puedo hacer trampa, pero no toda. Y ahí fue donde llamé a David. Vosotros sabéis que los jóvenes tienen en el móvil los nombres que los tienen ordenados, ¿no? Y a veces ponen AA papá, AA mamá, AA hermano. Yo tengo AA David. O sea, es el primer número que me sale arriba de todo cuando tengo una duda. AA David. Y le pregunté, David, ¿qué hago con esas curvas? Y me dice, bueno, hay el pladur curvo, ¿por qué no le ponemos un pladur curvo? Y entonces yo había oído hablar del pladur curvo, pero nunca había trabajado el pladur curvo. Tenía un montón de dudas y David me lo explicó, hay que hacerlo así, así, así,
y decidimos poner un pladur curvo en las curvas. ¿Por qué? Pues porque en este lado había mucho ruido de cosas, zona de camareros, y en aquel lado está la entrada al baño, y había una serie de líos y de conflictos que, por cierto, el ingeniero que llevó esta obra, Luis Gratti, gracias por haber venido, Luis, resolvió con los ojos cerrados y la mano derecha atada a la espalda. Y nos lanzamos al tema del pladur curvo. Y entonces yo le pregunto a David, bueno, David, a ver, a mí se me ocurren revestimientos amorfos, pinturas, estucos, etcétera. Revestimientos tipo el papel pintado, vinílico, etcétera, etcétera. ¿Qué más puedo poner allá? Y me dice, molduras flexibles. Ah, no sabía que existieran las molduras flexibles. Y entonces fue cuando David me presentó a Jordi Portet. Y nos reunimos aquí, en este mismo espacio, y en este momento le cedo el micrófono a mi amigo David, que nos explicará quién es. Hola, arrancaré como ha arrancado Pera. Soy David Marín, nacido en Puigcerdá, tengo 40, casi 50. Y bueno, mis inicios en el sector de la construcción pues fueron allá por el 98, como muchos jóvenes que dejamos los estudios para irnos a por la pasta, que en aquella época pues era lo que se movía mucho en este sector. Pero rápidamente nos dimos cuenta, me di cuenta de que no solamente me movía el dinero, sino que tenía ciertas inquietudes. Y entonces, aquí, nuestra empresa matriz es la empresa Dimaplac. Aquí podéis ver cómo mi escuela fue la obra. Yo todo lo que he aprendido ha sido directamente a pie de obra, y de cada error pues hemos podido mejorar y obtener un aprendizaje. Entre otras inquietudes, siempre hemos tenido en nuestra empresa poder llevar a los materiales a su máxima expresión, sacando el mayor de los partidos de cada uno de los sistemas constructivos que podemos ofrecer a los clientes. Siempre hemos intentado incorporar a nuestro abanico de soluciones sistemas novedosos. Aquí, por ejemplo, podemos ver cómo estamos alisando un proyectado de celulosa, fonoabsorbente. Siempre intentamos buscar pues, ese tipo de soluciones que muchas veces necesitan estas mentes como la de Pera, que, como habéis podido ver, en locales pues, muy complejos, pues tiene que poder ofrecer un confort acústico, y con los sistemas tradicionales pues, a veces no se pueden conseguir. Entonces pues, siempre estábamos buscando soluciones que en el menor espacio, con el menor plenum, pudiese tener una capacidad de absorción muy alta, y ahí es donde aparece la celulosa, materiales como el corcho, que también proyectamos corcho y hacemos sistemas constructivos fonoabsorbentes y de aislamiento térmico con este tipo de soluciones. Poco a poco, gracias a la confianza de muy buenos clientes, fuimos adjudicando los proyectos con una cierta complejidad geométrica, y esto nos aportaba pues, un aprendizaje día a día en la obra. Previamente a veces hacíamos pruebas en nuestro almacén para que precisamente no tuviésemos que improvisar ante un imprevisto, sino que tuviésemos una buena solución, porque al final es la peor de las decisiones que se puede tomar. El mayor enemigo para nosotros siempre es el tiempo de ejecución, que sabemos que los tiempos en la construcción siempre son muy, muy limitados, y esto hace que nos den ganas de improvisar, pero es una mala decisión. Aquí podemos ver pues, trabajos singulares que hemos realizado, intentando dar curvatura a placas de yeso laminado, curvaturas a veces
parecen imposibles, pero bueno, con un buen equipo profesional y formado se puede llegar a conseguir este tipo de terminaciones. Como proyectados fonoabsorbentes, tenemos materiales minerales, tenemos corchos, tenemos celulosas, también trabajamos tejidos. Nuestra inquietud por tener un buen equipo dentro de la empresa siempre ha estado basado también en que el sector tenía que profesionalizarse, el oficio tenía que ser un oficio que pudiera tener una acreditación de cara a que cuando los clientes, cuando un operario entra en un proyecto, tenemos que poder ofrecer unas garantías de éxito. Y esas garantías de éxito, por desgracia, en el sector de construcción no se pueden reflejar mediante un documento, y hemos trabajado mucho para poder conseguir profesionalizar nuestro sector, el sector de la placa de yeso. He tenido la suerte de poder hacer alguna conferencia. Como podéis ver, me pongo muy nervioso, no se me da muy bien, pero bueno, siempre me ha gustado poder explicar y compartir nuestros proyectos y bueno, de esta forma pues ofrecer lo que a mí el sector me estaba aportando, que era mayor conocimiento. Bueno, son diferentes tipos de locales que hemos podido realizar. Hacemos estudios de grabación, locales comerciales, trabajamos mucho hoteles. Por suerte, y gracias a la confianza de, como decía, de grandes personas como Opera, por aquí tengo un gran cliente que ha confiado mucho en nosotros, y creo que parte de lo que somos hoy es gracias también a él y a ellos. Y bueno, para finalizar, porque lo mío es muy breve, no soy tan interesante como Opera, actualmente, pues debido a la demanda que tenía nuestra empresa en cuanto a obras cada vez más complejas, pues tomamos la decisión de fusionarnos junto con una empresa de mayor envergadura, y en la actualidad somos Acadima. Soy consejero delegado de Acadima y poco más. Hacemos vivienda industrializada también. Creo que es un sector que tiene un gran potencial, además de que la demanda del mercado es muy alta en vivienda, y tal y como está la situación de la falta de mano de obra, pues es un camino a explorar, y además con unas garantías de éxito en cuanto a recortar plazos de ejecución, y sobre todo un tema muy importante para mí también, que es la seguridad en obra. Esto está todo mucho más controlado. Y bueno, como proyectos así un poquito singulares, pues estamos trabajando en la estación de Sants, en Spotify, y poco más os puedo explicar. Muchas gracias. Bueno, buenos días. Yo soy Jordi Portet, área manager de Noel Market en MC. Algunos de vosotros ya me conocéis. Antes de empezar con mi libro, me gustaría decir que se ha dejado muchas cosas en el tintero este señor, porque nosotros hace muchísimo que nos conocemos, y una de las cosas que ha dicho, ¿no?, que es gracias al cliente que han llegado donde están, yo creo que es gracias a vuestra manera de trabajar, a cómo sois y cómo enfrentáis el día a día de vuestro trabajo, que no es nada fácil hacerlo, y me consta que lo habéis hecho desde el principio. Quiero insistir en ello, y quiero comentaros que en el momento en el que nos conocimos fue un momento en el que hace muchos años ya había mucho trabajo para todos, ¿no?, y se trabajaba muchísimo, y a mí me sorprendía el hecho de cómo controlaban este señor junto a su socio Iván, que está ahí sentado, el trabajo que les venía día a día, ¿no? Y tenían un volumen de trabajo tremendo, y decía, hostia, no puede ser que seáis tan pocos, trabajáis tanto, pero haya tanto trabajo por hacer y que no ampliéis la empresa, ¿no? Y una de las cosas que me dijo fue, prefiero trabajar en lo que controlo, no contratar a nadie más, que contratar a mucha gente y acabar descontrolando el trabajo del día a día. Y eso al final es lo que marca la profesionalidad de las personas. Y gracias a eso yo creo que habéis llegado donde estáis. Así que gracias por ello y por al final
hacer que todos lleguemos donde estamos. Nosotros hemos llegado donde estamos gracias a gente como vosotros, así que gracias por ello. Bueno, yo sin más dilación, ¿dónde me has dejado el mando? Aquí. Supongo que el tipo de producto, de empresa que somos ya la conocéis, pero bueno, os haré un poco la pincelada de dónde sale la historia de nuestra compañía, ¿no? Al final, NMC es una empresa belga que está especializada en la fabricación de espumas termoplásticas desde los años 50. Son dos socios, el señor Marquet y el señor Noel, quien crean la compañía en 1950 y crean las primeras espumas sintéticas a nivel europeo. Las espumas sintéticas tienen múltiples usos, pero el primero que se les dio es a nivel particular doméstico para las esponjas de baño. Todas las primeras esponjas de baño sintéticas que existieron en Europa las fabricó NMC en los años 50. De alguna forma, a partir de ahí, se evolucionó la tecnología y a día de hoy, pues evidentemente no solo se hacen esponjas, que es algo que ha pasado a la historia, evidentemente, sino que gracias a la evolución de esas tecnologías de fabricación y de trabajar este tipo de espumas, se fabrican elementos de diseño, como veremos en nuestro caso, que es lo que nosotros llevamos de esta división de la empresa, aislamiento técnico, packaging, subcapas para pavimentos y soluciones para industria. Esto es lo que fabrica a día de hoy NMC, ¿no? La parte que a mí me toca es Design Elements, en este caso son molduras, cornisas, zócalos, paneles decorativos, material decorativo para proyectos. Aislamiento técnico, pues para calderería, tuberías, etcétera. Protección para packaging, seguro que es un material que suena, que lo habéis visto 1000 millones de veces en muchos sitios, es una de las divisiones de la empresa, y subcapas para pavimentos laminados, ¿vale? Entonces, de alguna forma, el know-how de cómo trabajar este tipo de espumas, pues con extrusión, con moldeo, nos ha llevado a colaborar con muchísimas empresas a nivel internacional, a nivel mundial, para conseguir este tipo de soluciones en muchos sectores de la industria. De alguna forma, de lo que me responsabilizo aquí en Cataluña y en Baleares es de la gama Design Elements, ¿vale? De alguna forma, mirad, para que aquí tenéis el nombre de los dos creadores, Gerd Noel y Raymond Marquet. Estos son los dos socios que crearon NMC, Noel Marquet Compagnie, y de aquí la marca de Design Elements, que es Noel Marquet, que es quien, a través de estos dos socios, crearon esta empresa. Creamos esta marca, de alguna forma. Actualmente estamos presentando, se presentó en París a principios de año, con un local adecuado a ello y en un evento internacional que fue bastante sonado, la gama 2016, la gama de Harmony of Lines. Esto forma parte de nuestro catálogo que ya existe, que es en 2023 nuestra primera gama de paneles decorativos de gran formato, la gama Atmospheres. En 2024 The Elegance of Curves, que de alguna forma se sumaba a las tendencias actuales del diseño en curva, y en 2025 la gama anterior del año pasado, The Essence of Rhythm, que de alguna forma también bueno, salía un poco de lo que era o de lo que entendíamos como minimalismo a nivel de revestimiento decorativo, y se incluía el concepto del ritmo dentro de un mismo revestimiento, ¿no?, con este material. En la gama de 2026 de Harmony of Lines tenemos diferentes elementos, la gama de perfiles, que se incluye a la gama ya existente. Uno de ellos es el Zócalo FT8 y FT18, diseñado por Bertrand Le Joly, un diseñador belga muy reconocido, en forma de escalera. Entonces, de alguna forma, como veis, es un producto que ya viene prelacado, ya viene listo para instalar y pintar. Algo que me gustaría comentar es que dentro de nuestra actividad actual, nosotros estamos en Sabadell, la sede la tenemos en Sabadell, y tenemos stock de todas las referencias de producto. Eso quiere decir que el servicio puede ser inmediato, la entrega en 24-48 horas, pero siempre se puede venir a recoger el material si es necesario, ¿no? Pues a veces nos pasamos o no llegamos a la medición que necesitamos para cubrir toda la instalación, nos quedamos cortos, siempre podemos ofrecer el servicio de entrega diaria e inmediata. En este caso tenemos estos dos zócalos,
que bueno, que al final, como muchos de vosotros sabéis, porque los habéis utilizado ya en muchos proyectos, son productos ambivalentes. No es exclusivamente un zócalo para colocar como zócalo, como su uso indica, ¿no? Lo puedes colocar en un techo, en una pared. Es un tipo de perfil que da para muchísimo. Yo siempre digo lo mismo, es como si te entregan una caja de Lego y dejas volar tu imaginación. Al final es un producto que puedes utilizar para lo que quieras realmente, siempre y cuando su eficiencia lo permita y para lo cual se ha diseñado lo permita. Este es otro de los perfiles que se ha lanzado este año, el IL14, por otro diseñador belga. Es un perfil que implica la iluminación con la tira de LED que no se ve, está totalmente oculta y es una iluminación al final pues, de balizamiento, ¿no? Este es el diseño en perfil, la tira de LED, como veis, va en la parte de arriba, totalmente oculta, iluminando hacia abajo esa curva y todavía permite el paso de instalaciones por su interior. Sí que me gustaría recalcar que en este caso, tanto como en los zócalos, molduras, cornisas, paneles, ofrecemos un servicio de pintura dentro de nuestra propia, de la nave donde tenemos las instalaciones. Ahora tenemos una cabina de pintura y ofrecemos el material totalmente pintado. Al final nos interesa que el producto llegue a contribuir a conseguir el éxito de los proyectos de nuestros clientes, ¿no? Y para ello el hecho de ofrecerlo pintado es un punto a favor importante. Al final todos sabéis que cuando os encontráis en la obra en un proyecto, los acabados es a veces lo que da mayor dolor de cabeza, pues porque hay un detalle que no se ha entregado bien o que no se ha pintado bien o que hay dos materiales que las entregas son complicadas. El hecho de que te llegue el material pintado muchas veces es una solución a ello. Enviamos el tipo de pintura extra para poderlo terminar en obra con el rejuntado y al final pues te ahorras un trabajo y un dinero. La gama de paneles, en este caso de la colección de este año, trabajamos con dos materiales que muchos de vosotros ya conocéis, el poliuretano y el poliestireno de alta densidad, ¿no? El poliuretano tiene la posibilidad de volverse flexible, como decíamos antes, con la cornisa y la moldura flexible, con un añadido que permite eso, añadido al poliuretano en el momento de la inyección en el molde. El resultado es una pieza totalmente flexible. Con las tiras de 2 metros de un zócalo, por ejemplo, se puede llegar a hacer un nudo. Es un logro bastante importante, ¿no? Entonces, de alguna forma, el poliestireno es uno de los materiales a nivel de revestimiento en espuma que es más resistente a día de hoy a los impactos, básicamente también al agua. Es un material 100% hidrófugo, puede estar sumergido en agua y no le pasa absolutamente nada. Y eso es importante sobre todo para el uso de zócalos. Es decir, hay que pensar un poco fuera de lo que es el out of the box que dicen, ¿no? Mucha gente todavía utiliza el zócalo en DM o las tapetas en DM para revestir y sabemos todos cuál es el problema de ese material. Es muy fácil trabajar con ello a nivel carpintería, a nivel ebanistería, pero luego el día a día es quien pasa la factura, ¿no? Y si tú quieres ofrecer un producto de calidad o un proyecto de calidad para tu cliente, tienes que contar con materiales que sean de acorde a esa calidad que estás ofreciendo. Y el poliestireno es un material que en el funcionamiento en zócalos y en tapetas, como es un material 100% hidrófugo, nunca se ve afectado por el agua. Y eso es algo que muchos clientes valoran. Dentro de la gama de paneles, como veis, hay diferentes diseños con múltiples opciones de instalación. Y aquí tenéis un pequeño vídeo de lo que es la posibilidad de estos paneles. Una de las posibilidades de la nueva gama es llegar hasta los 2,60 de altura y cubrir la altura regulatoria entre forjados. Otra es la de revestir mobiliario, como veis aquí, porque el espesor del panel es muy estrecho y permite revestir mobiliario con total seguridad, como veis, con el acabado que el proyecto requiera,
como es un material resistente, es totalmente seguro y fiable a la hora de revestir mobiliario. Funciona de maravilla. Esos son todos los modelos de la gama. Para muestra un botón, ¿no? Muchas veces el material pues sufre el día a día y con este material pues salvamos de muchos accidentes que pueden pasar tanto en un entorno doméstico como en un entorno profesional. Lo veíamos en muchos proyectos en los que hemos participado en restaurantes, ¿no? El deterioro, o incluso en hoteles, el deterioro de materiales perecederos como el yeso o el MDF. En este caso, la solución perfecta es este material que es súper resistente y personalizable. Bueno, aquí como veis es un poco las ventajas del producto, que ya os he enseñado evidentemente. Es impermeable, tiene diferentes aplicaciones, es muy fácil de instalar, se instala con un simple adhesivo, sin más, no es necesario ni ayuda mecánica ni ningún tipo de elemento fuera de lo que es el adhesivo, ¿no? El espesor es importante en este caso porque es muy estrecho y, como decía, pues con un espesor mínimo, sin ocupar más volumen del necesario. A veces nos hemos encontrado, ¿no?, que hay revestimientos que son muy gruesos y que son un hándicap para el espacio que tenemos. En este caso, como son revestimientos estrechos, en lo que respecta a los paneles, es muy fácil de instalar sin afectar la volumetría del espacio. El acabado, evidentemente, pues como veis, totalmente combinable. Sí que es cierto que la estética no es una estética nueva, es decir, no estamos inventando nada que ya esté en el mercado, que ya exista. Lo único que al final, pues como empresa que lleva tantos años en este sector, nos interesa ir un paso más adelante y ofrecer soluciones técnicas que el material que ya existe o que la estética que ya existe no ofrece, ¿no? Todos tenemos en mente, pues en los años 60, todos los arrimaderos que había a nivel de diseño, ¿no?, que se hacían PVC, en lamas, que al final acababan hechas trizas pues por el efecto del sol, de la calor, etcétera. En este caso, pues es un material que esto no le afecta para nada. En combinación es un material que funciona muy bien, como veis. Tenéis directamente aquí, como formamos parte del showroom, pues todo el elemento necesario, catálogos, muestras, todo el material necesario para tener. Esto es importante tenerlo en cuenta porque cada vez más, evidentemente, las restricciones en construcción y en diseño de espacios públicos es más bestia. Entonces, a día de hoy tenemos la posibilidad de ofrecer con un aditivo especial, con una pintura ignífuga, el certificado CS3 de 0 en el poliuretano. Y en poliestireno y en el flex sigue siendo una Euroclase E. Claro, todos sabéis que las pinturas ignífugas son feísimas, son horrorosas, son muy feas. Entonces, al final, el color que se le puede aplicar encima de esa pintura ignífuga es a veces un condicionante porque la textura no es la deseada. Con este revestimiento ignífugo, para el poliuretano conseguimos una superficie más o menos lisa, más o menos estable y se puede acabar con cualquier color. Esto es un hándicap normalmente porque el código técnico al final es el que manda y el que dice qué porcentaje podemos utilizar de este tipo de material y qué no. Si cubrimos código técnico, al final estamos salvados, ¿no? Pero en muchos casos es un condicionante. Y es simplemente para tener en cuenta que podemos certificar oficialmente que cumplimos esta normativa con este material. El material, como os decía, se fabrica en Bélgica. Yo la primera vez que fui a fábrica me quedé alucinado porque es gigante el almacenaje, es gigante el método de producción, las plantas, de alguna forma. Claro, como veíais en las diapositivas anteriores, las divisiones que abarca NMC son brutales, ¿no? O sea, todo lo que se fabrica allí es, en general, es un monstruo, y no por feo, sino por grande. Al final, Design Elements es una de las naves solo, donde están todos los moldes de aluminio, las máquinas de extrusión, etcétera. Pero cuando ves el resto alucinas, es una pasada el dominio que se tiene desde fábrica de este material, ¿no? Es importante tener en cuenta que la fabricación es 100% a través de electricidad, con placas solares, energía verde.
La capacidad de respuesta es muy importante en este caso, como os decía, el hecho de tener stock aquí en las instalaciones de Sabadell permite ser súper rápidos, súper efectivos en este aspecto. La posibilidad de servir las pintadas también es como decía, una cosa importante. Y a partir de ahí es lo que comentaba, ¿no? La facilidad de ofrecer al cliente muestras para que las pueda tocar, las pueda presentar en el proyecto a todos los niveles es importantísima. En este servicio somos súper ágiles y súper efectivos. Tenemos un servicio desde la página web en el que se pueden dar de alta y a partir de ahí el acceso a los bloques en 3D, toda la información a nivel de certificados, catálogos, fichas técnicas, está siempre disponible. El adhesivo es algo que es básico para nosotros. Soudal, que es una empresa internacional fabricante de adhesivos, fabrica estos dos tipos de adhesivo básicos para la instalación de productos, una masilla adhesiva acrílica, se puede lijar, se puede pintar, que es la estándar para todo, incluso para el rejuntado, y luego se fabrica la FX Plus, que es para las juntas, simplemente para los perfiles grandes que requieren de un tratamiento especial porque tienen algo más de movimiento. El adhesivo tiene que ser flexible. Entonces estos dos tipos de adhesivos son los que más servimos. A nivel de instalación, todos los vídeos de instalación a nivel técnico están disponibles en YouTube, en nuestro canal. El corte, la aplicación de la cola, evidentemente, todo listo para que quien tenga que enfrentarse a una instalación, que no es difícil, pero tiene su aquel, tenga todos los datos en todo momento. Este es el eslogan con el que trabajamos desde Design Elements, ¿no? Al final, crear espacios únicos es nuestra premisa. Estamos acostumbrados al minimalismo, que ha hecho mucho daño, también ha dado mucho beneficio, pero al final todos los espacios parece ser que están cortados por el mismo molde y son estéticamente muy parecidos, muy iguales, ¿no? Entonces, de alguna forma, este tipo de material, igual que muchos revestimientos que existen en el mercado, lo que buscan es crear un espacio con carácter, ya sea un espacio público, un espacio privado, un espacio doméstico, un restaurante, un hotel, ese carácter único que no solo lo da un color, no solo lo da una iluminación, lo da el material con el que estás trabajando y el carácter que eso tiene al final, ¿no? Y si eso va de la mano de alguien que lo instala bien, de alguien que sabe cómo colocarlo y en qué punto, pues es importantísimo. Esto es parte de nuestra historia, ¿no? O sea que muchas gracias. Después de haber vivido 2 años en Milán, puedo deciros que, con total y absoluta certeza además, que uno no puede diseñar con objetos o con muebles o con técnicas o con acabados que no tiene la certeza de saber quién lo importa, cómo se coloca, qué garantía, qué certificación, y esto da muchísima tranquilidad, ¿no? Bueno, recordatorio, ¿dónde estábamos? Estábamos antes de las dos presentaciones en el tema de la curvita larga, la curvita cerrada, la curvita abierta, y estábamos en que se había decidido hacer una curva de Pladur, y ahora me gustaría enseñaros el desenlace de todo esto, ¿no? A partir del momento en el que empezamos a mirar la curva de Pladur y las molduras y los acabados curvos de Noel Marquet, se abre un abanico de posibilidades, ¿no? Y ese abanico de posibilidades, bueno, se desarrolla un poquito el diseño del techo, un ritmo entre cortinas y entre focos. Las líneas rojas son cortinas, las líneas azules son focos. ¿Y la finalidad de todo esto cuál es? Al final la finalidad es intentar tener la sensación como de que hemos estirado de las dos paredes que confluyen en una esquina, hemos tirado de ellas tanto que se han separado a nivel de esquina y que se ha conseguido como una especie de paramento continuo, es decir, este efecto. Esto, un momentito, perdón, el chuletario, ¿dónde lo tengo? El chuletario está aquí.
con un poquito de jaja y un poquito de tal, se consigue un restaurante que tiene este aspecto. Estas son fotos hechas de una curva hacia la siguiente. Como podéis ver, en este lado de aquí había mucho ruido con el tema de camareros y con ese lado de allá también un poquito de ruido. Pero el efecto es, yo creo que es muchísimo más interesante que tener una esquina. Otras fotos de detalle de la sala esta. En el futuro, si todo va bien, por cuestiones de presupuesto no se ha podido hacer, pero aquí dentro iban a ir unos paneles. Como os he comentado antes, yo creo que en el momento en el que le entregas un proyecto, una obra al cliente, no lo doy por acabado. Y yo puedo llegar a ser muy pesado, si hace falta. A nivel de curiosidad os enseño algunas fotos más del restaurante. Intervención de Dima Plac, intervención de Clara Sullá. Perdón, acá Dima. Las cortinas que quería el cliente cerca de la puerta. Y para acabar ya, quisiera hacer con vosotros una pequeña reflexión. ¿Sabéis por culpa de qué o de quién estamos aquí hoy? Por culpa de este pilar. Para mí hubiera sido muy fácil decirle al operario que puso este pladur, en lugar de ponerlo aquí, ponlo aquí. Y ya no tendría pilar en la sala. Eso es lo que se llama un automatismo, eso es lo automático, eso es lo inmediato. ¡Pum! Pero creo que hubiera sido perder una oportunidad, y a mí me gusta estar muy pendiente de las oportunidades, no sé si os habéis fijado que es una de las palabras que más he utilizado hoy, porque de entender ese pilar como un estorbo a entenderlo como una oportunidad, te cambia completamente el proyecto. Pero no solo eso, sino que no hubiera tenido la posibilidad de colaborar con ellos dos y no hubiera tenido la ocasión de estar aquí en WeContract. Muchísimas gracias, Mafalda. Muchísimas gracias a todo el mundo por vuestra atención. Bueno, ahora os toca a vosotros hacer las preguntas a los ponentes. ¿Quién empieza? ¿Ha quedado todo muy claro? Sí. Hola, Pere, soc Joan Gallifa. Se sent això? Sí, perfecte. Perfecte. No, només et volia felicitar per les teves intervencions en aquests espais de restauració, que realment són difícils de donar solució. No, només et volia preguntar si vas tenir problemes amb les ECAs, no? Diguem que és normalment quan fas un tema de restauració, realment el tema aquest de quan et venen a fer que si la insonorització, que si els espais, que si... Bueno, què t'he de dir, no? Mira, Joan, encantat de saludar-te, per cert. Jo sóc infinitament més feliç des que he descobert que els enginyers són molt sovint més eficients que els arquitectes. I jo crec que va ser... perdó, en castellano, ¿no? Bueno, com estigueu còmodes, no passa res, ja la xerrada ja està. La gent que no tingui diferent traducció. Vale. Bueno, en castellà sí. Castellano mejor para la grabación, ¿no? Sí. Pues yo soy infinitamente más feliz en el momento en el que descubrí, que fue en el año 2008, que los ingenieros para esto pueden llegar a ser muchísimo más eficientes que los arquitectos. Y de hecho le he pedido a Luis Gratti que viniera hoy precisamente porque él es la persona que me ha permitido ser creativa. Porque si tuviera que hacer caso de las administraciones y de todos los condicionantes y de las normativas y de no sé qué, no sé cuántos, a mí me llena de tranquilidad saber que este señor no me engañará a nivel de normativa, que Clara Sullá tiene sus plafones certificados a nivel de normativa y que de todo lo demás se encarga un ingeniero. Y eso a mí me quita un peso de encima brutal, porque los años que fui arquitecto hice un montón de pasillo intentando resolver problemas burocráticos, hablando con arquitectos municipales y con ingenieros y con lo demás, y ahora soy muchísimo más feliz. Por tanto, paso la palabra a mi amigo Luis Gratti, si quieres preguntarle a él. En cualquier caso, es un tema, lo de la normativa es muy complicada, y entiendo que lo sea,
Entiendo que lo sea porque hay un montón de gente trabajando adentro, comiendo no sé qué, los materiales, los productos, el calor, la temperatura, la electricidad, hay un montón de factores de riesgo, ¿no? Sí. Di algo, Luis. Hola, ¿qué tal? ¿Se sent? No sé si se sent o no. Sí. Hola, buenos días. Registra, no amplifique. No toco nada aquí. Mejor que Luis. Bueno, pues yo soy Grati, tengo un despacho de ingeniería ya y la experiencia que tengo en este sector pues son ya de 30 años. Por tanto, algo sabré, tanto administrativamente con los técnicos del ayuntamiento, con las normativas, con las entidades de control y, evidentemente, pues, con todo tipo de instalaciones y sus legalizaciones y, bueno, que todo aquello que se realiza en esta ingeniería es para ayudar precisamente a los arquitectos, interioristas, para que todo aquello que quieran realizar pues esté en normativa y les aporto pues la ayuda que yo les puedo aportar. Tengo AA David y AA Luis en el teléfono. Muy bien. Y nada más. Vale, gracias. Hola, buenos días. Soy Sergio González, trabajo precisamente en una entidad de control que se llama Eucatel. Conozco a Pera hace muchos años, bueno, conozco a Pera, a su hermano, a su padre, porque trabajé muchos años en el Colegio de Arquitectos y, pues, te digo, su padre era una persona muy agradable, yo lo conocía, conocí a su hermano y hemos ido hablando de vez en cuando y hoy he tenido la oportunidad, he visto que estaba él aquí y tal y he visto la oportunidad de poder venir aquí, le diré gracias a todos. Gracias, Sergio. Yo como entidad de control, pues bueno, entiendo que lo que hablaba no sé cómo se llama el señor, como entidad de control nosotros hacemos el control que nos pide el ayuntamiento, estamos un poco supeditados a lo que nos pide el ayuntamiento. Desde Eucatel, que es donde yo trabajo, intentamos siempre ayudar a los técnicos, ya sea a nivel de obras, a nivel de seguridad industrial, a nivel acústico y demás, para que esto sea más sencillo. A veces es complicado porque estamos supeditados y auditados por los ayuntamientos y es muy complicado, pero bueno, poco a poco, aquí en Cataluña somos un poco el espejo de lo que pasa en el resto de la península, y bueno, en el resto de la península pues parece que a nivel de licencias de obras y demás pues la cosa está empezando a cambiar y sobre todo a nivel de licencia de obra y tal que es complicado el hecho que haya alguien que se quiera gastar un dinero, que contrate un arquitecto, que quiera ir lo más rápido posible y que luego cuando tengan que dar la licencia tarden 2 años o demás. Eso es muy complicado y pues, bueno, se está intentando que los plazos se acorten y que todo eso así, pero bueno, desde aquí lo que intentamos es ayudar, a veces es difícil, pero intentamos ayudar y acortar el máximo los timings de licencias y demás. Solamente era. Gracias. Bon dia, el meu nom és Montse i la pregunta anava per NMC. Sí, Jordi. Mira, has parlat de que els panels, alguns ja els subministreu pintats. Sí. Però si tu, per exemple, busques més aviat un contrast de textura però no de color, el pintor pot pintar sobre aquest panel pintat? Sí, evidentment. És a dir, tot el material que es fabrica a fàbrica surt prelacat. Val. O sigui, ja venen preparats. Sí. Ja preparat per pintar. Aquest era el meu dubte. Sí. Moltes gràcies. Aleshores, això ho pot fer de diverses maneres. Una és a l'obra directament amb el material col·locat o abans d'instal·lar-lo a la mateixa obra o a taller, segons el tipus de pintura, el tipus d'aplicació que sigui necessari. No és el mateix pintar una tira de sòcol que pintar un panell, que és més ample, o segons la quantitat genera més tipus de... més feina i més... Sí. A veure, amb col·locació millor perquè després tenim el problema de les juntes, dels acabats, els afegits de pasta, tot això es veu, cosa que quan unifiques evites aquest problema. Aquesta és una cosa important, sobretot per la instal·lació dels panells, perquè els panells no necessiten cap mena de rejuntat, per tant, si et venen pintats ja és instal·lar directament. Una altra cosa és haver-los de modificar. Si tens una alçada de panell de 2,60 i has de cobrir una alçada de 2,55, evidentment necessitaràs manipular-ho, necessitaràs fer un tall. Si et ve pintat, s'ha d'anar més en compte a l'hora de manipular-ho i de fer el tall, però evidentment sempre serà molt més fàcil manipular i instal·lar
sense cap mena de tractament intervenció, posterior, clar. sense Val. intervenció, que si prelacat i ho has de pintar després, no? Que genera un altre tipus de feina. Allò que dèiem dels revestiments, cada vegada és el que genera més feina, els acabats de tot plegat en una obra. No? Però sí, és bé prelacat totalment. Molt bé, I és per moltes pintar. gràcies. Gràcies, Jordi. Vinga, bon dia. Enhorabuena a los tres, la verdad que una exposición brillante, Pera, por la parte que te toca, la verdad que unos proyectos espectaculares, seguro que ya debes estar planteando el siguiente, ¿no? Pero la pregunta iba más en el sentido de que cuando te dispones a diseñar un restaurante, ¿a qué le das más importancia? ¿A la parte más acústica, por tanto a sonido, a la parte de distribución de espacio visto por cliente o a la parte más técnica, que es la parte que no ve el cliente? ¿Dónde te decantarías? ¿Por dónde empiezas? ¿Qué es para ti lo más importante? Bueno, yo empiezo con un input de parte de un cliente y eso conlleva un organigrama y conlleva unas circulaciones y unas zonas y necesidades o no de cámaras frigoríficas, etc. ¿no? Eso por un lado. El espacio puede haber sido antes un local de restauración y tener que partir de lo que tienes, o puede ser que haya sido un local de restauración y haces borrón y cuenta nueva, o puede ser que sea un hangar y lo tienes que convertir en un restaurante. Entonces allí, eso sumado al presupuesto del cliente, pues te va llevando, ¿no? Pero todo ello lo hago siempre con esos tres parámetros en la cabeza, ¿no? Que es el tema de los olores, el tema de la iluminación y el tema de la acústica. Es decir, cualquier cosa. Por ejemplo, en Imprevisto hay una pared acústica colocada delante de la cocina. Es en un sitio donde no se sienta nadie. Por tanto, ¿quién ve esa pared? Todo el mundo cuando va al baño, pero poca cosa más. Nadie está al lado de esa pared. ¿Y por qué está esa pared ahí? Porque la cocina hace mucho ruido, es una cocina abierta. Entonces, a veces hay que decorar un pasillo para evitar el ruido, ¿no? Entonces, depende del caso. Depende mucho del caso, pero evidentemente lo que yo no me puedo permitir es que un cliente me diga, oye, muy bonito, pero esto no funciona. O sea, primero tiene que funcionar. Lo preguntaba también, perdona, porque en ocasiones yo me encuentro, ¿no?, cuando atendemos a algunos clientes, que quizá la parte del sonido, la parte acústica, quizá la dejan, digamos, en último lugar, ¿no?, porque tampoco son capaces de valorar, ¿no?, qué retorno tienen con una buena acústica versus una acústica quizá más deficiente, ¿no? O sea, quizá lo ven desde un punto de vista más decorativo que técnico en cuanto a la reducción de la reverberación, ¿no? Por eso te lo preguntaba, ¿eh? En pocos casos, pero me he encontrado en alguno, hicimos una cervecería en el que nos vinieron a buscar para mejorar la acústica, específicamente. ¿Por qué? Porque tenían una terraza y en esa terraza facturaban suficiente dinero como para sobrevivir. Pero en el interior se sentaban 6 niñas de la edad de mis hijas, tomaban 2 aguas y una bolsa de patatas y pasaban la tarde entera y facturaban poquísimo. Y acudimos a David e implementamos una acústica que costó un montón de dinero, pero que el cliente recuperó exactamente en 2 meses. Es decir, la sobrefacturación en el espacio interior, la sobrefacturación que se generó durante 2 meses en el espacio interior fue suficiente para pagar el coste de la acústica. ¿Por qué? Porque cambió el tipo de cliente. Y en lugar de ir 6 niñas de la edad de mis hijas que tienen 24 o 26, pues iban 6 personas como nosotros y nos tomábamos 2 gin tonics por persona. Entonces hay gente que, digamos que eso le aprieta ya, porque ya tienes un local que ya canta. Pero efectivamente, en la mayoría de los casos es lo último, porque además, en general, la acústica no es barata. En general, no es barata. Entonces, la gente es lo último que pongo es la acústica, como si no fuera necesario, que yo creo que lo es. Gracias. Hola, soc Rosa Colet, faig restaurants igual que tu. Pere, felicitats als 3 perquè és superinteressant, els teus projectes són preciosos i sí, és veritat que a vegades una columna pot fer variar tots els projectes, no? A mi m'ha sobtat i m'interessa saber, quan has fet lo de sommelier,
quines aportacions, ho dic pel fet de que nosaltres sempre ens mirem els projectes des del punt de vista d'interioristes o d'arquitectes i no ho veiem des de l'altre cantó de la cuina, no? Quines aportacions podries tu explicar de què és el que ens aporta des del punt de vista d'un cuiner o d'un sommelier per poder aprofunditzar més i fer-ho millor en quant a la sala, no? Perquè jo crec que hi ha com un abisme entre el que nosaltres pensem i el que pensa el cuiner. I crec que hi ha molt a dir, no?, amb aquesta unió d'aquestes dues parts. Aquest és un dels motius pels quals em vaig treure el títol, perquè, tal com he comentat, perdón, en castellano, era una mezcla de oportunidad y conveniencia. Porque yo quería ver cómo era por detrás, un restaurante en el cual yo había ido a comer un montón de veces, yo quería ver cómo era por detrás, ¿no? Y ese restaurante concretamente es japonés, con lo cual no se puede estandarizar mucho, la comida japonesa es de una manera y la occidental es de otra, ¿no? Pero, o sea, me di cuenta de la complejidad de las cosas que el restaurante se esfuerza por hacer sencillas o fáciles o transparentes para el cliente. Te pongo un ejemplo. Vamos 6 personas a un restaurante, reservamos mesa para 6, ¿vale? Y acudimos 5. Restaurante de un cierto nivel, cierto menú de degustación, 85 euros por persona. Muy bien. Cuando llegamos allí, le decimos a la recepcionista, tenemos mesa para 6, pero seremos 5. Nos contesta, la mesa estará disponible dentro de 2 minutos, se la arreglamos y ahora podrán ustedes pasar. Muy bien. Pasamos a la mesa, nos sentamos los 5, hay 5 sillas, nos sentamos los 5, nos preguntan si queremos agua, no sé qué, y nos traen la carta de vinos. Y entonces, venga, ¿qué vino queremos? Y entonces pedimos una botella de vino. Y viene el camarero con una cubitera, nos abre el vino, nos lo presenta, lo abre y se va. Muy bien. ¿Qué ha pasado detrás en realidad? Cuando hemos dicho que la mesa era para 5, o que éramos 5, aunque la mesa era para 6, alguien ha escondido una silla para que la mesa sea elegantemente de 5 y no haya una silla vacía. Y se han llevado un servicio, lo han llevado directamente a la zona de lavado. La servilleta no, a la zona de la lavandería, pero los platos y los vasos y las copas a la zona de lavado. Cuando el camarero le hemos dicho que queríamos una botella de Dido Tinto de Montsant, de Dido Blanco del Montsant, perfecto, muy bien. Se ha llevado la carta de vinos, la ha dejado en una estantería. Hay una estantería que tiene cartas de vinos en un idioma, pero que por normativa ha de haber una en inglés y una en catalán. En la parte de comidas tiene que haber al menos una de alergenos, o en todas, o al menos una específica de alergenos. Muy bien. Se ha ido a la nevera de vinos blancos, ha cogido una botella, ha contado cuántas botellas quedaban y se ha considerado que había pocas botellas y que a lo mejor éramos 5, nos bebíamos 5 botellas, ha pensado, pues a lo mejor que ponga más, ¿no? Si eso, en lugar de ser una botella de Dido Blanco, es una botella de champán, ya que son de 120 euros, solo tienen una en frío, porque no las venden cada día. Y entonces se va al almacén y pone la botella en la cubitera de hielo, o en la máquina de hielo, perdón, dentro de la máquina de hielo. Repone la botella de Dido Tinto Blanco, si es que es un Dido Tinto Blanco, viene, la presenta, antes de venir a presentarlo, coge una cubitera, la llena de hielo, coge uno de esos puñeteros pies de cubitera que no caben en ningún sitio y que todo el mundo tropieza con ellos, trae la cubitera, trae el pie, te presenta la botella, abre el tapón, se lo pone en el bolsillo y se va. Y en algún momento tira el tapón y en algún momento le dice a la persona responsable de la caja, apunta una botella de vino blanco a la mesa 34. Claro, lo que pasa detrás es otra dimensión respecto a lo que ve el cliente, porque en realidad un restaurante tiene un poquito de teatro, un poquito de teatrillo del máximo confort para el cliente. Y cuanto más alto es el nivel, más diferencia hay, más distancia hay. Claro, con los temas de cocina, yo no soy cocinero y yo no puedo hablar, pero sé que es infinitamente más exagerado lo que te acabo de decir. Este es uno de los motivos por los cuales el Bulli tuvo que dejar de hacer comidas al mediodía, porque no daban abasto para preparar las cenas. No daban abasto. Entonces tuvieron que dejar de hacer comidas. Pero claro, estamos hablando del mejor restaurante de la historia del mundo, ¿no? Claro, te vas a un restaurante que no es de este nivel, pero sigue siendo súper complejo lo que pasa detrás. Entonces, si te equivocas y le pones la zona de lavado de copas o la zona de copas lejos de la zona de neveras
y la de blancos está a la izquierda y la de tintos está a la derecha, y resulta que la estantería está en la estantería de las cartas está en la recepción, entonces, le complicas la vida a la gente de una manera bestial. Y esa es la parte en la que yo he ganado sustancialmente, porque le hablo al cliente de otra manera cuando me siento a hablar de un proyecto nuevo. Y creo que ha sido una de las mejores decisiones de mi vida. No solo a nivel profesional, sino que ahora disfruto más de una copa de vino, muchísimo más. Gràcies. Jo també penso que el tema de fer restaurants, si no has estat en l'altre cantó i si no estàs tenint molt present com es cuina o com es serveix una copa, penso que és una feina tan especialitzada que no la pots fer. És impossible. Totalment d'acord. I Gràcies. a mi també m'agraden els teus projectes. Gràcies, Rosa. Bueno, ante todo, muchas gracias por la presentación, la verdad que estuvo muy bien, de todos. Entonces, la pregunta es, con respecto a lo que nos pertoca, ¿no? El tema de la luz, la iluminación. ¿Cómo eligen, te piden clientes temperaturas de color? Después hablemos de formas o no, pero eso más que nada lo que estoy apuntando es temperaturas de color para generar un ambiente, ¿no? Más cálido, menos cálido, ¿cuál es la temperatura de color que se está utilizando ahora? Y algo que no ve el cliente es el CRI, ¿no? Cuanto mejor CRI, más realismo en el producto. Eso que es invisible, no sé si se aplica, pero sí en la temperatura de color, ¿qué genera, ¿no? O qué busca el cliente en este aspecto? De la misma forma que cuando David ha preguntado qué pasa con la acústica y yo le he dicho es la última prioridad de un cliente, la iluminación es la penúltima. Estamos de acuerdo, sí. Cuando yo les digo es que no es lo mismo una bombilla que otra bombilla, me dicen, ¿cómo que no? Yo le digo, no es lo mismo un coche que otro coche. No es lo mismo. Entonces, ¿por dónde empezamos? Bueno, pues empezamos por defecto, empezamos por lo que podríamos llamar una iluminación dentro de la calidad media alta, una iluminación correcta, ¿no? En principio 3000 Kelvin y en principio CRI 95 sería lo ideal, o no más de 90 en cualquier caso, ¿no? Y este es un tecnicismo del cual yo al cliente no le hablo. Y yo le enseño una bombilla, o enchufamos, conectamos una bombilla, o le enseño un ambiente, y le digo, ¿es esto lo que quieres? Porque creo que es mucho más fácil, ¿no? No me conformo con que me dejen escoger la iluminación. Y luego me conformo con estar rodeado de personas como Jorge, o como del nivel de ellos a Jorge a partir de ahora. Gracias. Para poder hacer las consultas necesarias, ¿no? He trabajado alguna vez con lighting designers, muchas veces no se puede pagar un lighting designer, no hay dinero para pagar un lighting designer. Hace 35 años que soy arquitecto y he empezado a aprender a iluminar hace 2 o 3. Antes no sabía y ahora, y a base, digamos, de hablar con profesionales, ¿no? Pero la luz lo cambia todo. Y más en estos proyectos que habéis visto aquí, yo diría que en 2 o en 3 me ha llamado el cliente y me ha dicho, qué luz tan bonita nos has puesto. Es que lo cambia todo. Es que es como una luz mala, es como entrar a ver la época azul de Picasso con unas gafas de sol. Y dice, ¿pero qué estás haciendo? Pues quítate las gafas de sol, míralo bien, ¿no? Pues es lo mismo. Y el precio, la diferencia que hay entre una bombilla mala, fabricada en una cierta fábrica de China, porque todas están fabricadas en China, no nos engañemos. Mala, fabricada en China, a muy buena, también fabricada en China, la diferencia es abismal, y el precio no. El precio no. Gracias, Pera. A ti. Una anécdota divertida en uno de los proyectos que habéis visto. Como habéis visto, he hecho muchos proyectos con un presupuesto bajísimo y aún así, digamos que yo creo que dignos, ¿no? En uno de los proyectos que habéis visto, un arrimmadero, no sabíamos cómo hacerlo, no había grueso, no había presupuesto, y el cliente dijo, nada, cortinas del Leroy Merlin. Nos fuimos al Leroy Merlin, compramos cortinas y las pegamos con pegamento encima de una placa de pladur, directamente, tal cual. El pladur cumplía la normativa. Y viene el ayuntamiento y nos dice que eso no cumple. Y entonces llegamos a la conclusión de que si la cortina del Leroy Merlin la cuelgas del techo, la normativa no se la mira. Pero si la cortina del Leroy Merlin le cortas los hilitos, tiras la bobina, la tiras y la pegas en una placa de pladur, no cumple la normativa.
Entonces, por eso yo soy más feliz cuando de esto se encargan los ingenieros. Gracias, Luis, para existir. ¿Más preguntas? Bueno, pues daremos por finalizada la sesión. La verdad que enhorabuena. Una sesión súper interesante. Enhorabuena a los tres. Y bueno, seguiremos conversando en el Coffee Networking, en la sala de materiales. Así que hasta la próxima. Gracias.